En las lecturas de este sexto domingo de Pascua se nos da un ánimo a nuestra alma para que no decaigamos en nuestra lucha y en nuestras circunstancias que a veces son adversas. Quédate con nosotros para que reflexionemos un momento sobre la liturgia de la palabra de este sexto domingo. En un primer momento quisiéramos detenernos en la segunda lectura de la liturgia de la palabra del domingo sexto de la Pascua, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo número 3, versículos que van del 15 al 18. Concretamente quisiéramos detenernos en el versículo número 17, cuando la palabra de Dios nos dice que es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Miren qué cosa más interesante. Es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Con esto la Sagrada Escritura nos está indicando una realidad que creo que todos de alguna manera hemos vivido o podríamos vivir. A través de la vida nos vamos dando cuenta que hagamos el bien que hagamos o hagamos el mal que hagamos, siempre sufrimos ciertas dificultades. Porque en esta historia y en este mundo siempre van a haber situaciones que nos quitan la paz, que no salen como nosotros quisiéramos que salieran, porque este mundo en el que vivimos y esta historia en la que estamos caminan hacia la perfección. ¿Qué significa eso? Que no son plenitud. Por eso es que no siempre obtenemos lo que deberíamos obtener o lo que nosotros nos gustaría tener en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vida personal. Pero hay un detalle que la Sagrada Escritura hoy nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que esto no debe de desanimarnos en primer lugar, pero debemos también hacer una especie de discernimiento del Espíritu para poder darnos cuenta de qué estamos sufriendo, cuál es la causa que provoca en nuestra vida ese sufrimiento, esa desazón existencial o esa situación de intranquilidad. Si eso lo está provocando nuestra lucha o nuestra práctica de mal, pues sí, hemos de preocuparnos y hemos de enrumbar nuestro camino, de cambiar pues nuestra manera de actuar, nuestra manera de estar llevando las cosas. Pero si estamos padeciendo por hacer el bien, vamos por el buen sendero, porque todo lo bueno también, podríamos decir en último término, cuesta. En este mundo imperfecto también sufre aquel que se esfuerza por el bien. Pero ¿cuál es la diferencia? El sufrir cuando hacemos algo que es malo, nos autodestruye. El sufrir cuando hacemos algo que es bueno, a la larga, tal vez no en este momento, pero sí al final, nos terminará edificando nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas historias de personas que a lo largo de su vida, incluso humanamente hablando, han sufrido tantas cosas, pero han seguido adelante? Se han esforzado a pesar de sus sufrimientos, a pesar de sus adversidades. Es más, han acogido ese sufrimiento, no como algo bueno, sí, pero como algo que les da fuerza, que les forja su carácter, que al mismo tiempo les ayuda a progresar en su vida. En este sentido, esas personas al final incluso llegan a disfrutar más aquello que alcanzan. ¿Por qué? Porque aquello que en un primer momento les costaba afrontar, a la larga les hizo fuertes y les granjeó también alcanzar el objetivo que se habían propuesto alcanzar. A un cierto pensador en una ocasión le escuché decir lo siguiente, un pensador cristiano, claro está, que en la vida, tanto creyentes como no creyentes, nos va a tocar llevar la cruz de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a experimentar tarde o temprano sufrimiento, porque en esta vida sufre el pobre, sufre el rico, sufre el que tiene fe, sufre el que no tiene fe, sufre toda persona, tarde o temprano, por la naturaleza imperfecta que tiene nuestra historia. Pero hay una diferencia, decía él. El cristiano lleva su cruz con Cristo, y el no cristiano, el no creyente, mejor dicho, lleva la cruz solo. Es decir, el sufrimiento
lo llevas solo. ¿Y un sufrimiento sin Cristo se puede llevar? Sí, se puede llevar. Pero muchas veces se lleva mal. Y aun cuando se lleve bien, se lleva no en la plenitud que pudiera ser llevado. El creyente, unido a Cristo en su sufrimiento, al final eso lo edifica. Por eso no nos desanimemos. Si eres rechazado por aquello que es noble, no te preocupes. Vas por el sendero adecuado. Pídele al Señor más bien fuerza para poder continuar en esta lucha, para poder seguir adelante en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu sociedad. Pero nunca te desanimes, porque es mejor, como dice Primera de Pedro 3:17, sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Y nos da la razón a nosotros los creyentes también, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Como queriéndonos decir, el mismo Dios ya ha pasado eso. Sufrir por hacer el bien. Por otra parte, Jesús en su Evangelio, capítulo 14 de San Juan, en sus versículos del 15 al 21, nos dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Mire qué interesante esto. Jesús dice que si le amamos, entonces vamos a cumplir los mandamientos. Nos habla de cumplimiento, pero no es solamente un mero cumplir por cumplir, sino que más que un cumplimiento, el cumplimiento de los mandamientos del Señor es una vivencia de amor. Por eso Jesús dice, si me aman, entonces van a cumplir mis mandamientos. En el cumplimiento de los mandamientos subyace el amor. Es el amor lo que da sentido a la práctica del cumplir los mandamientos. Cuando nosotros concebimos la religión cristiana como un conjunto nada más de leyes o preceptos, entonces la religión cristiana no nos llena, no nos va a llevar a ese encuentro personal con el Señor y más aún, a tener una relación de hijos con su Padre, de hijos con su hermano, que es Cristo, de hijos con esa gracia particular que viene del amigo por excelencia, que es Dios a través de su Santo Espíritu, sino que nuestra práctica religiosa será un conjunto de leyes y normas que nos van a esclavizar nuestra conciencia y que vamos a concebir que todo lo que nos manda el Señor nos quita nuestra libertad, nos hace esclavos de un Dios tiránico, de un Dios que quiere imponer su ley en nosotros. Pero no es así. Cuando buscamos en primer lugar, más que cumplir los mandamientos de Dios, encontrarnos con ese Dios, encontrarnos con su amor, relacionarnos con Él, los mandamientos del Señor serán tan agradables para nosotros. Nos brotará del corazón libre, como hemos dicho, el cumplirlos. Porque los mandamientos de Dios no son una mera obligación que cumplir, sino una experiencia de amor que vivir. Por eso dice Jesús hoy en San Juan 14:15, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Entonces, hermanos, debemos de buscar ese encuentro con el Señor. A mí me gusta tanto esas palabras del Papa Benedicto en Deo Caritas Est, número 1, cuando dice, no se es cristiano por una gran idea, es decir, por una gran teoría, porque el cristianismo no es una filosofía más, es muchísimo más que eso. No se es cristiano por una gran idea, tampoco se es cristiano por una ética, dice. Es decir, por un código moral, por unas normas morales que por muy nobles que sean, si solamente lo que pretendemos es cumplir unas normas morales, al final terminamos siendo esclavizados por esas normas. No, dice el Papa Benedicto, tampoco somos cristianos por una norma, por una ética, sino que somos cristianos ante todo por un acontecimiento, por un encuentro con Cristo, por un encuentro personal con Cristo que da un nuevo sentido a toda nuestra vida. Por lo tanto, la clave está en la relación que tenemos con Dios, ese encuentro personal que tenemos con Dios. De ahí brota, pues, nuestro deseo de querer cumplir sus mandamientos. Porque amar
es hacer el bien al ser amado. Podríamos decir, pero qué bien podemos hacer a Dios, y Dios es la suma bondad, Él es toda bondad. Él lo tiene todo en bondad y en perfección absoluta. Es cierto, quizá a Dios no le podamos hacer ningún bien. Quizás el bien mayor nos lo hacemos a nosotros cuando buscamos hacer lo que Dios quiere, cuando buscamos agradar a Dios. Por eso, más que hacer el bien a Dios, tenemos que reconocer su bondad para con nosotros. Y cuando reconocemos su bondad para con nosotros, nos brota hacer todo lo que Él nos pide. Y eso es hacer el bien a Dios. Pero más que hacer el bien es, hemos dicho, reconocer su bondad en nosotros. Para ello, Jesús mismo hoy nos habla de que Él viene en nuestra ayuda. En San Juan capítulo 14, versículo 18, dice Jesús por ello: yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes. Esto es algo muy precioso, porque Jesús nos dice que Él va a enviar otro Consolador, es decir, el Espíritu Santo. ¿Y qué significa el ministerio de consolación en la Sagrada Escritura? Sino el fortalecer, el reanimar, el dar fuerza a nuestra debilidad. Estimadas hermanas y hermanos, nosotros somos testigos que no siempre nuestro ánimo está al 100%, y eso también afecta a nuestro espíritu. No siempre estamos con ese deseo de querer hacer el bien, de querer también seguir al Señor, de poder perdonar al otro, de poder seguir haciendo el bien a pesar de las adversidades o de que no se nos valora nuestra lucha, de que no se nos valora nuestro propio ser. A veces entramos en una especie de hondura espiritual, pero no en el sentido de profundidad, de conocimiento más auténtico, sino hondura en el sentido de que nos sentimos como en un hoyo y nuestro ánimo decae, nuestro esfuerzo decae. Por eso Jesús nos dice: yo le voy a enviar el otro Consolador. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando nos sintamos tristes, desconsolados, sin fuerzas ya para continuar en nuestra vida, recurramos, invoquemos al Espíritu Santo. Él es el otro Consolador, porque Consolador es el que fortalece, no solamente el que nos da un consuelo sentimental, sino que el que reactiva nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestro espíritu, y nos hace ver las cosas de otro modo. Es precioso también que este Consolador estará siempre, dice Jesús. Es decir, no viene solamente cuando nosotros lo necesitamos, viene sobre todo cuando lo necesitamos, pero la verdad es que está siempre, en todo momento. Pero hay que invocarlo, hay que invocar al Espíritu Santo como fuente de consolación, de fortaleza, pero al mismo tiempo de compañía. Esto es precioso. Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Aquí traigo a colación aquel pensamiento de San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, cuando dice palabras como estas, parafraseo a San Juan de la Cruz: oh alma, no te sientas triste y abandonada, porque aunque estés en pecado mortal, Dios nunca te abandona. Más bien Él está ahí para auxiliarte, fortalecerte. Considera pues cuánta cercanía no ha de tener con nosotros el divino amor si estamos en estado de gracia. Esto es pues para indicarnos que siempre Dios está cerca de nosotros. Este es el Espíritu Santo de Dios, el que nunca nos abandona. Y por eso Jesús dice que Él nos lo enviará, para que nosotros vayamos aprendiendo a amar como debemos amar, a querer como debemos querer, a priorizar como debemos priorizar, y a fortalecer nuestra alma, sobre todo en esos momentos de desánimo que a todos nos van a llegar. Me llega a mí de sacerdotes. No siempre estoy yo con el ánimo para poder orar como debiera orar, para hacer lo que tengo que hacer en mi ministerio sacerdotal. Así estamos todos en esta lucha, pero el Espíritu de Dios nunca nos deja. No hay que olvidar eso, hermano. Que Dios nos ayude pues en esta lucha cristiana, que el Señor nunca nos deja solos. No lo olvidemos.